para esto a una lectura bíblica que está en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 3, del verso 13 hasta el verso 30. Vamos a leer varios versículos esta vez porque quiero que no sea muy asiduo lector bíblico, se introduzca en el contexto de esta historia de la palabra del Señor. Daniel capítulo 3, del verso 13 hasta el versículo 30, le doy lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia dice amén. Eso es. Dice así: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y, sorprendido, le preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llama y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a ceniza, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia.
Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que se pongan un momento más en pie, lo que pueden hacerlo, y hagamos una breve oración. Soberano y eterno Padre Celestial, tú eres el que conoces nuestros pensamientos más ocultos, nuestros análisis personales que hacemos a veces en casa, o cuando a veces la fe nos hace titubear, cuando necesitamos reforzar nuestras convicciones espirituales. Hoy, Señor, queremos que tu palabra sea ese alimento espiritual que hemos venido a buscar. Hoy al mismo tiempo dejamos ante tus plantas todas nuestras preocupaciones, todo lo que monopolice nuestra atención. Queremos quedar absolutamente despojados de toda circunstancia que haya estado, Dios mío, dando vuelta en nuestra mente, o los problemas que nos asedian a veces, los queremos dejar, despojarnos de todo ello, dejarlo a tus plantas y quedar con toda la libertad para poder decir: habla, Señor, que tu siervo y que tu sierva escuchan, y que el mensaje de tu palabra cumpla el propósito por la cual tú siempre la envías, Señor. Te ruego en lo personal que me uses a mí como instrumento en tus manos, que uses mis frases, mis palabras y mis expresiones sean usadas por tu Espíritu Santo para tocar vidas, tocar corazones y poder, Señor, a través de ella ser provocados, impelidos, siempre acercarnos más a ti, a una mayor intimidad contigo. Rogamos tu bendición para recibir y escuchar esta palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos por Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, por favor. El título del mensaje es como una incógnita. Le puse la gran pregunta porque enfoca así una pregunta que hace Nabucodonosor, que dice: ¿será verdad? ¿Será verdad? La gran pregunta: ¿será verdad? Y creo que en esto quiero que Dios me dé la gracia, porque porque vivimos en un mundo tan lógico, con tantas cosas que a veces pensamos. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando a veces ves un video y te dicen que te hablan de lo extraterrestre, que vamos a saber también el origen del universo, que cuando te hablan del universo paralelo, que cuando te hablan que hay otras dimensiones, que hay una cuarta dimensión, que hay varios mundos que el día de hoy no podemos ver? Cuando alguien viene y te dice, hay una persona que viene y hace un video de que descubre de que tenía recuerdos que había nacido en otro lugar y que en otra época se llamó de una manera distinta, que tenía otro oficio, y te hacen entender como que ¿cómo se llama la palabra cuando eso? La reencarnación, gracias. La reencarnación es un tema que a lo mejor podríamos considerarlo. Si fuera así la reencarnación, el Evangelio queda out, absolutamente. No tendríamos que reconfigurar todo lo que es. Hay un montón de cosas que el día de hoy podemos ver y analizar cuando miramos y observamos todos estos videos que a veces nos hablan, cuando nos confrontan, cuando viene a veces un supuesto intelectual, entre comillas, y nos hace entender que la religión simplemente es una invención humana, porque la religión es algo que la gente por último necesita. Como dijo a veces un político, no voy a hablar porque capaz que alguien cree que estoy haciendo proselitismo político. Un político nomás una vez dijo que la religión es un invento de algunas clases para poder dominar a la gente, para que la gente tenga un poco de esperanza en medio de la tragedia de este mundo. Así que a la gente le hace bien que tenga un poco de religión, que le haga bien que ponga su esperanza en algo. Eso les calma, los coloca en una actitud a veces también para soportar
las vicisitudes de la vida. Así que bajo ese concepto, como quien dice, es bueno que la gente crea en algo, si te colocan en esa condición. Por eso que quisiera que Dios me dé la gracia en este día para hablarte un poco de eso y sobre la gran pregunta que siempre tenemos internamente: ¿cuánto de lo que creemos es verdad? Y eso a veces, no sé si te ha pasado. ¿Y si no es verdad? Y alguien dice, y a lo mejor perdí toda mi juventud, que podía haberla pasado chancho, perdóneme que use un chilenismo aquí, un concepto de calle, y estoy restringiéndome de un montón de cosas, cuando podríamos usar el término bien mundano que se usa mucho ahora en 18, comamos y bebamos, que mañana de esta vida no hay otra, y como dijo el guaso, y que jue, ¿sí? ¿Por qué no peguémonos un reventón hasta donde demos? ¿Cuál es el drama? Permítame que Dios me dé la gracia. El contexto histórico de este párrafo, partamos por ahí plenamente para que puedan ustedes también tener un poquito de dónde sacamos, de dónde viene esta lectura del capítulo 3 del libro de Daniel. Estamos hablando del contexto histórico, se sitúa en el exilio del pueblo de Dios hacia Babilonia, 586 antes de Cristo, para que estén calculando menos del tiempo del cual estamos hablando. En ese tiempo fue invadido, todo el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Y se llevaron también el botín, más que llevar el botín del oro, las cosas de valor del pueblo, era una manera muy sutil. Por eso que Babilonia tiene mucho que ver con un concepto espiritual en todo esto, porque los babilónicos se llevaban a lo mejor de la juventud de la ciudad conquistada. Y a lo mejor también de la realeza. No cualquiera, no era cualquiera. Primero, lo mejor. No podía tener defecto. Tenía que ser para poder llevarlos, educarlos a su manera, plantear conceptos nuevos en esto para poder que pudieran ahora servir, pero bajo un concepto muy distinto, para que fueran un apoyo en todo lo que era el auge de la cultura babilónica. Sadrach, Mesach y Abednego eran jóvenes judíos que ocupaban altos cargos en el imperio y enfrentaban entonces un choque entre la fidelidad al pacto del Dios de Israel, porque ellos lo conocían, y a la presión del Estado babilónico para uniformar la adoración. Este rey era Nabucodonosor, era la tensión que provocó todo esto por Nabucodonosor fue muy importante, porque también tenía un concepto, una confrontación teológica. El rey pretende ocupar entonces el lugar de Dios, reclamando el derecho de definir la realidad última y de decidir quién merece vivir. Simplemente ese era el tema. Por eso que como digo, el título del sermón es La Gran Verdad. ¿Es verdad? Esa es la gran pregunta. Esta pregunta fue hecha simplemente por el rey Nabucodonosor a estos tres jóvenes que se negaron a adorar una estatua de oro que tenía 30 metros de altura y 3 metros de ancha, revestida, como dije, de oro, y en una gran fiesta nacional, la gente bajo el reino tenía la obligación por decreto de inclinarse y adorar esta estatua como que si fuera un dios. Estos jóvenes tenían que asistir. Entonces, por motivo de sus altos cargos, su posición era por lo tanto muy comprometida, incómoda, por decirlo de una manera. Lo habían puesto en lugares estratégicos dentro del palacio que lo habían traído, pero estos tenían, desde su niñez le habían inculcado, mira que aquí hay una predicación paralela. Aquí hay algo, una concomitancia en esta lectura bíblica, porque hubo alguien que le sembró
una fe en sus corazones, y que aunque estaban viviendo en Babilonia, esa fe estaba absolutamente presente en ellos. Mira qué importante es sembrar en nuestros hijos la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Tiene un tema muy especial, y además estos jóvenes debían cumplir sus deberes con el rey Nabucodonosor, pero en sus mentes de estos jóvenes, como dije, estaba muy presente el segundo mandamiento bíblico. Se lo habían enseñado en la cultura judía. A los niños desde los 12 años le enseñaban y recitaban de memoria gran parte de lo que era la Torá. Así de increíble era. Ellos sabían perfectamente algo muy presente. El segundo mandamiento bíblico decía algo puntual. Déjame leértelo por si a lo mejor no te acuerdas cuál es. Eso está en Éxodo capítulo 20, del verso 3 al verso 5. Dice así el segundo mandamiento: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Alabado sea el Señor. Categórico, sin posibilidad que alguien le acomode alguna doble interpretación. Era taxativo. No hay otro Dios, hay un solo Dios, y ese Dios no te permite estas dualidades de pensamientos, de prioridades, y es un Dios además que es un Dios celoso. Por lo tanto, esta historia tiene muchos ingredientes especiales que nosotros podemos sacar el día de hoy. Permítanme usar algunos puntos para que podamos introducirnos en esta historia bíblica y sacar algo de provecho espiritual. Así que rápidamente voy a mi punto número 1. Hablemos del dilema que tienen estos jóvenes, porque se van a enfrentar a un dilema. Ya dije, lo sacaron muy jóvenes de Israel. Ahora están viviendo en otra cultura, aprendieron otro idioma, les colocaron nombres nuevos, como que los reetiquetaron, por decirlo de alguna manera, así para que se entienda el día de hoy. Pero ellos no olvidan cuáles son sus raíces y cuál es lo que su familia les había sembrado, de que pueden haber varios dioses, pero Dios solamente hay uno. Y eso no se podía cambiar, y no podía salir eso de sus mentes. Así que tenían, cuando hablamos el dilema de los jóvenes, la verdad que permítanme nombrar 3 dilemas que puedo encontrar en esta historia bíblica. La primera es la voz de la fe. Simplemente la voz de la fe en cada uno de ellos. El pasaje revela con una claridad insuperable qué es la fe. ¿Qué es la fe cuando deja de ser teoría y se convierte simplemente en obediencia? Porque esto es lo que ellos plantean al final, es que no van, esa fe es en la obediencia a la palabra de Dios. No van a claudicar en esa actitud que ellos tienen. Nabucodonosor formula la gran pregunta decisiva: ¿y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Alabado sea el Señor. Qué tremendo, porque si te pones a pensar que no son personas adultas, maduras, consolidadas, no, son jóvenes que tenían todo para perder. Lo habían sacado, estaban en otro lugar, en otra cultura. En Babilonia era la que la llevaban en lo que era tecnología de aquel tiempo. Todo lo que era la ciudad más próspera en esos momentos. Por lo tanto, viviendo ahí, teniendo también un buen pasar, teniendo alimento, comida, que era en los tiempos antiguos algo también importantísimo, lo arriesgaban todo, sencillamente lo arriesgaban todo. ¿Qué Dios podrá librarnos de mis manos?
El rey no solo demanda un gesto externo a lo que de lo que espera de ellos, sino que demanda adoración, es decir, reconocimiento de su autoridad suprema. Que reconozcan que Nabucodonosor es la autoridad suprema y que no hay ni siquiera otro Dios que puede eclipsar esa autoridad. La respuesta de los tres jóvenes es una obra maestra de una teología práctica, que podríamos decir el día de hoy, porque rehusándose a entrar en el terreno de la autopreservación, que podrían haberlo hecho sin ningún problema, nos hace falta que le dicen que nos defendamos. Esa es la respuesta que le dan al rey. No hace falta que nos defendamos, no porque desprecien la vida, no porque les dé lo mismo, sino porque ya han resuelto quién merece su temor último. Ya están resueltos quién es el Señor para ellos. No hace falta que nos haga esa pregunta. Ellos saben sencillamente que daba lo mismo, y si había que morir, podían morir, porque este Dios era el único Dios. Aquí aparece en la historia bíblica una distinción vital. Dios puede librarlos porque el poder de Dios es absoluto. Amén. Dios puede obrar en el drama que estás viviendo ahora. Dios puede librarte de alguna circunstancia triste que estás viviendo. Dios puede abrirte una puerta el día de hoy. Claro que sí, amén. Lo decimos con autoridad y lo creemos. Pero una cosa hay que decir a todo esto, y leyendo y analizando la historia de Nabucodonosor. Pero Dios no está obligado a librarlos en la sabiduría libre de Dios, porque ellos dicen algo que es verdaderamente muy profundo y muy interesante decir. La fe de estos jóvenes no es un contrato de yo obedezco y tú me salvas. No es pasando y pasando como decimos nosotros. No, es una fe totalmente distinta. No es una simple confianza en lo que ellos plantean, en lo que están respondiendo. Ellos simplemente descansan en el carácter de Dios, aun cuando sus caminos a veces sean oscuros e incomprensibles bajo nuestro criterio humano, porque ellos podrían haber dicho, bueno, si tú lo haces, seguimos en esto y nos metimos hasta el final. Ellos dicen algo que es muy interesante. Esa es la diferencia, porque ellos plantean de que si Dios responde bien, y si Dios no responde bien también. Esa es la parte increíble. Esa es la diferencia entre usar a Dios como un simple amuleto a veces en la vida, o adorarlo como el Señor y dueño de toda nuestra vida. Esa es la gran diferencia. Incluso si no lo hace, eso termina siendo cuando ellos plantean, y si no lo hace, también lo haremos. Y eso termina siendo casi el corazón del texto mismo, porque es una fe absolutamente distinta y diferente. Yo creo en Dios, si es que me bendice, si es que me va bien en la vida, si es que todo está funcionando, si es que todo hay tranquilidad en mi casa, pero si hace eso, yo ahí estoy, porque yo creo en ese Dios. Y si no funciona así, y ahí es donde entramos en una gran confusión. ¿Es Dios el soberano de tu vida? Si hace tu voluntad, y si no la hace, porque solo Dios conoce lo que Dios está haciendo, trabajando en cada uno de nosotros. Solo Dios sabe lo que hay detrás de cada historia. Solo Dios sabe si eso termina bien o terminará siendo en algo que te va a afectar negativamente. Dios sabe si al abrir esa puerta va a terminar siendo una gran e inmensa bendición para ti, o va a terminar siendo una tragedia y la manera como te vas a perderte tú y toda tu familia. Solo Dios sabe eso. Solo Dios sabe que esa crisis que te llegó te va a hacer orar, clamar y acercarte a Dios mucho más que antes. Solo Dios sabe lo que a veces nos quiebra en la vida, y cómo bajo esas condiciones a veces somos totalmente distintos, diferentes. Solo Dios sabe que algunas tragedias me quiebran a veces mi arrogancia, mi altanería, mi autosuficiencia. Solo Dios sabe.
Y a veces todo lo que pasa es parte de su gracia y de su misericordia. Por eso hay que mirar un poco lo que las palabras de Sadrach, Mesach y Abednego: no vamos a adorar a tu Dios, aunque uno dice, ¿quién podrá librarnos? Aunque tiene autoridad para librarnos, pero si no nos libra, tampoco vamos a adorar a tu estatua. Solo a Dios adoraremos. Alabado sea el Señor. Sadrach, Mesach y Abednego sabían que Dios era poderoso para hacer milagros. Ellos sabían perfectamente, la historia judía era algo extraordinario. Los había hecho en tiempo antiguo, cuando en los días de su ancestro Ezequías, con el gran ejército Senaquerib. Cuando ellos recuerdan eso y sabían seguramente la historia, porque cuando uno revisa la historia de Israel, cuando seguramente se acordaron de lo que había ocurrido con Ezequías, cuando el emisario de Senaquerib se para con arrogancia en el palacio y saca una carta y increpa al rey y a los que están rodeando al rey, y le dicen que nadie te convenza, porque únicamente esta era una carta de rendición total, sin condiciones. La única posibilidad de poder salir con vida, tú y tu gente, es que les damos 24 horas para que se rindan sin condiciones, y ahí verá mi señor Senaquerib. Y con una arrogancia venía con un cuergo de coronas de los reyes que habían contestado: no haya habido ningún rey, ningún Dios ha podido librar a estos reyes, que ninguno de ellos se ha podido oponer a mi señor Senaquerib, dice el emisario, y exhorta a Ezequías. Y luego, con arrogancia, se para mirando los muros que rodeaban la ciudad y los soldados que estaban ahí haciendo guardia en los muros, y les grita y les exhorta, porque la gente que estaba con Ezequías le dice: no hables tan fuerte, no levantes la voz. Y él se pone a gritar: no permitan que su rey los convenza y les mienta, que pueda existir un Dios que pueda librarlos de mi señor Senaquerib. Alabado sea el Señor. Siempre me emociona cuando recuerdo esa historia, porque son las palabras siempre de Satanás, el diablo. ¿Quién te va a librar? ¿De dónde vayas a sacar los recursos? ¿Qué puerta? Mira, esto es imposible. Siempre lo imposible de la vida. Pero ahí es cuando seguramente los jóvenes se acordaban, cuando Ezequías se va al templo y se boca abajo en el suelo extendido, y extiende la carta. Mira, Señor, cómo vienen a ofendernos, y tu nombre, hablando de que no existe Dios. Y no vino una voz, y no descendió un rayo, y no hubo algo, no se iluminó el palacio. Pareciera que nadie estaba escuchando. ¿Te ha pasado alguna vez cuando oras? Parece que nadie está escuchando. Sin embargo, esto es increíble. En la noche, afuera estaba el campamento asirio acampando. Más de 200.000 hombres acampando afuera, esperando las 24 horas para entrar y asaltar la ciudad y arrasar con todos, es que no se rendían. En la noche pasa el ángel de la muerte, y en la noche mata 180.000 soldados. 180.000 soldados. Escúchame bien. No son 18, no son 180. 180.000 soldados murieron durante el sueño. Cuando se despiertan otro día, la confusión y el caos es absoluto y total. No saben qué pasó, no saben qué ocurrió. Y ahí comienza la desesperación, poder arrancando, algo sobrenatural había ocurrido. Y salieron arrancando, porque el profeta le mandó a decir a Ezequías: no va a morir ni uno de los de acá, de la ciudad va a morir. El Señor iba a pelear por ellos. Así que estos jóvenes seguramente se acuerdan. Alabado sea el Señor. Porque cuando uno ve a estos jóvenes
no eran cualquiera, no creas que eran cualquiera, eran jóvenes especiales y pertenecían a la realeza. Qué increíble, qué bonito es todo eso. Mira lo que dice Daniel 1, versículos 3 y 4, porque cuando invaden la ciudad, como dije, los botines no eran solamente oro. Mira las instrucciones, que también hay un tema especial, paralelo. Dice, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevaran a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilónicos. Y en eso va Sadrach, Mesach y Abednego. Alabado sea el Señor. Que Dios nos ayude a nosotros a poder experimentar, cuando hablamos de este concepto, este dilema de los jóvenes. El primer dilema era la fe. ¿Será que Dios va a actuar? ¿Será que Dios nos va a librar? La segunda expectativa, el tema interno que tenían era la voz, como dije antes, esto que dije al principio, la voz de la duda. Los milagros de la historia hebrea podían ser parte, a lo mejor, podían ellos pensar, parte del folclore popular o de los mitos urbanos. Porque el día de hoy colocamos, como cuando a veces una vez yo fui presidente, con mi esposa fuimos encargados como presidente nacional de la juventud hace muchísimos años. Y en algunos de los seminarios que compartimos a veces, donde se hacían dinámicas, alguien preguntó que si realmente los testimonios de las cosas que Dios había hecho en 1909 eran real o eran mitos urbanos. Qué increíble que alguien llegue a pensar eso. Los jóvenes podrían haber pensado exactamente lo mismo. A lo mejor todas las cosas que se dicen de Israel o todos los conceptos bíblicos son simplemente mitos urbanos o parte del folclore nacional de la ciudad de aquel entonces, de cómo Dios lo había librado, de cómo había obrado a sacarlos de la tierra de Egipto, cuando se paró el Mar Rojo, cuando un torbellino fue de fuego detuvo al ejército egipcio, de cómo tuvieron agua en el desierto, de cómo caía maná. A lo mejor podían pensar que eran mitos urbanos, pero como dije antes, ellos se recordaban de lo que había pasado con Sennacherib y con el rey Ezequías. A lo mejor podían haber dicho la muerte de estos 180,000 hombres del ejército de Sennacherib podía ser producida por una peste fulminante y no algo sobrenatural, una peste fulminante, algo le ocurrió en la noche, se contaminaron y podía alguien a lo mejor de esa manera. Por otra parte, Nabucodonosor los había tratado muy benignamente y ellos tenían grandes deberes para con el rey, así que había una voz de duda que podía haber estado presente, el gran dilema que tenían los jóvenes. El horno quizás fundió el oro de la estatua, ¿cuánto más ensañaría con sus pobres cuerpos? Podían haber tenido todas esas dudas, como a veces las tenemos nosotros. ¿Será que Dios va a obrar? Qué increíble. Y la tercera duda que podían tener, y esta expectativa insólita, ¿y si Dios no hacía el milagro esperado? ¿Cómo iban a quedar? Ellos no tenían todavía la promesa de Jesús de encontrarse hoy en el paraíso de Juan, porque tú y yo tenemos una promesa extraordinaria, que los que mueren en Cristo no mueren eternamente. Jesús es el que nos dijo: yo soy la resurrección y la vida.
Ellos no tenían todavía no existía el Nuevo Testamento, todavía no existían las cartas paulinas, ni de Juan, ni nada demás. Ellos tenían solamente la historia, la Torá, todavía no se había escrito, no tenían el conocimiento espiritual que tenemos nosotros. Sin embargo, su fe era una fe muy sólida. Porque el día de hoy tenemos una esperanza. Mira la esperanza que tenemos el día de hoy. Déjame que te lea solamente unos versos. Juan 11, 25 y 27, una de las promesas que tenemos que son extraordinarias. Mira lo que dice. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Si el Señor, dice Juan, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Hoy tenemos esa palabra de decir, ok, si me toca morir, si nos toca morir un momento, no moriremos eternamente porque aguardamos esa promesa bendita. Los jóvenes no tenían esta promesa, amados. Sin embargo, su fe era una fe sumamente sólida. Si el Señor responde bien y si no responde bien, pero no nos vamos. No vamos a inclinarnos ante una estatua, ni vamos a quebrantar ese mandamiento de Dios. La fe de estos jóvenes era tan grande que se arriesgaron simplemente a la voluntad de Dios. Hay una cosa muy distinta. Voy a mi segundo punto. Déjenme hablar un poquito sobre algo distinto ahora. Hablemos de la victoria de la fe. Porque aquí lo que podemos resaltar es que la fe tiene un momento especial porque hay victoria en esta fe. Es muy significativa e impresionante la respuesta que le dan entonces estos tres jóvenes al rey Nabucodonosor, que obviamente es parte del centro del texto. Aunque no hay seguridad razonable, ellos simplemente se arriesgan. Y es lo que colocan, el texto le da un sabor muy especial. Daniel 3, déjame leerte del 16 al 19, repasar esa partecita. Dice: Sadrac, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llama, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. Tan fuerte, tan potente estaba el horno que los que llevaban sujetando a estos tres jóvenes, cuando abrieron la puerta del horno, la llama que salió del horno los mató instantáneamente, pero a los tres jóvenes no les tocó ni un pelo de la cabeza. Aquel día hubo una gran victoria de la fe. Y ante todo el pueblo simplemente fue algo para la honra y la gloria del Señor, sin lugar a duda. Hoy como nunca la pregunta de Nabucodonosor que le hace a los jóvenes está el día de hoy muy pendiente. ¿Qué tal si el día de hoy no son los jóvenes y aparece Nabucodonosor de este tiempo y nos hiciera también a nosotros la pregunta: ¿es verdad que quieres vivir en forma diferente al mundo actual? Porque el Señor te ha dicho que los que mueren en Cristo tienen victoria en la fe. A los vencedores, dice Apocalipsis, que les daré que se sienten en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. A los vencedores serán los que saltarán como becerros en la boda del Cordero. En las 20.000 promesas que tenemos, ¿es verdad que quieres vivir entonces en forma diferente al mundo que te rodea? Una pregunta muy especial. ¿Es verdad que quieres poner los principios bíblicos por sobre los principios de esta sociedad actual que el día de hoy nos hace y nos coloca modelos distorsionados? Y hoy podemos decir bíblicamente cómo se cumple la palabra de Dios, porque dice que en los últimos tiempos, y por Dios que estamos viviendo, y no estoy exagerando el tema, y ustedes saben que es verdad, que vivimos en un mundo donde hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo.
es bajo estos conceptos que uno vive que son verdaderamente insólitos. Aunque, ¿qué tal si estas preguntas son las que debiéramos contestar el día de hoy? Aunque esto no te haga popular, ¿quieres vivir de una manera distinta y diferente? Aunque no seas el más popular en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la familia o donde tú vivas. Porque a veces el ser cristiano como que eres el fome, el que no le gusta esto otro, el que siempre anda atornillando al revés, y algunos pues son porque tenemos principios distintos y diferentes. ¿Es verdad que quieres ser diferente a la gente de este mundo? Que tienes una esperanza y que le das más importancia a tu fe y a lo que el Señor ha puesto en ti. Es una pregunta tácita, silenciosa, que debería estar en cada uno de nosotros para poder responderla delante del Señor. Porque el día de hoy tenemos mucha influencia externa. Voy a mi tercer punto. ¿Quién hace la pregunta? Porque aquí quiero entrar en un concepto, aplicar esta historia a la vida cotidiana que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué tal si la pregunta ahora no la hace Nabucodonosor? ¿Quién hace la pregunta? ¿Qué tal si somos nosotros mismos? Hemos oído que Dios nos ama, hemos oído que hay perdón en Cristo, claro que sí. Hemos oído que hay un cielo al otro lado de la muerte, pero sin embargo la razón y la congruencia humana nos hace preguntarnos, como dije al principio, ¿será verdad que Dios responde a la oración? Porque si lo creyéramos realmente, todos seríamos gente de mucha oración. Tendríamos siempre esa convicción. Por eso que es una exhortación que debiéramos responderla silenciosamente delante del Espíritu Santo, que conoce todos tus tiempos y toda tu vida y no puede venderle, déjame usar un chilenismo, no puedes venderle la pomada. ¿Será verdad que Dios responde la oración? Y es así, si es así, ¿por qué no oramos entonces? ¿Será verdad todo lo que dice el Evangelio? Hablamos de todo lo que contiene el Evangelio, de lo que está, de lo que... ¿Será que todo lo creemos con esa convicción? ¿Será verdad lo que dicen todas las promesas bíblicas que hemos escuchado y hemos a lo mejor aprendido por tanto tiempo, y hay tantas promesas extraordinarias? ¿Serán verdades? Como vuelvo a decir, y si son verdades, ¿por qué entonces no nos emocionamos? ¿Por qué no somos comprometidos entonces con esta palabra? ¿Por qué nos cuesta a veces tomar? ¿Por qué el Evangelio a veces pasa a tomar un segundo, tercer prioridad en la vida? ¿Por qué cualquier cosa a veces es más importante que poder venir a alabar al Señor, tener un tiempo especial, cercanía con Él? ¿Por qué si entonces la pregunta parece que no es tan honesta de parte de nosotros? ¿Será verdad? ¿Será verdad que habrá resurrección de los muertos con la venida de Jesucristo? Alabado sea el Señor. ¿Será verdad? Entonces cuando vamos a dejar el camposanto a uno de los nuestros, tenemos la convicción de que le decimos un hasta pronto. Alabado sea el Señor. ¿Será verdad que hay vida eterna entonces? Porque si hay vida eterna, por Dios que esto entonces, esta última pregunta es la mayor respuesta de todas, porque cambia toda nuestra vida y nuestros ideales y nuestras prioridades en la vida. ¿Será que hay vida eterna entonces? Porque si hay vida eterna, es verdaderamente impresionante entender. No sé si semánticamente conocen lo que es la palabra en la definición de eternidad, que no tiene fin, que no se acaba, que no se va gastando, que no se pasa, que no se debilita, es algo que permanece para siempre. Vida eterna es nunca jamás de los jamases. Alabado sea el Señor.
es vivir por la eternidad en la presencia del Señor. Entonces cuando a veces la mente humana lo logra procesar, entender la semántica de lo que está diciendo, entonces la perspectiva tendría que cambiar. Tendrían que cambiar prioridades en nuestra vida, tendrían que cambiar algunas cosas de poder entender lo que es realmente. Por eso que la pregunta sigue siendo, es la gran pregunta que debiéramos hacernos los que somos hijos de Dios. Pero puede ser respondida todas estas afirmaciones que el día de hoy hemos hecho afirmativamente por las siguientes razones, que puedo darte alguna de ellas. En primer lugar, es verdad porque el mundo no puede haberse hecho por la casualidad de la vida, simplemente. Cuando uno empieza a ver y cuando a veces te empiezan a darte cuenta, cuando a veces descubren buscando vida en otro planeta, es que todas las cosas que tienen que ocurrir para que en un planeta pueda existir vida, para que exista toda una cadena de animales y de que todo tiene una razón, hasta los gusanos que están en la tierra tienen una finalidad, todo tiene una finalidad. Son tantas coincidencias que es verdaderamente insólito pensar que esto fue por el azar de la vida. Es verdad porque la materia no puede explicar las facultades del espíritu ni prescindir de la inevitable hipótesis de que hay un Dios. Alguien tiene que haber creado esto. Está el concepto de la antigüedad que se hablaba. No, la creación del universo fue por el gran Big Bang. Algo ocurrió, ahí fue el inicio, el comienzo. Resulta de que cuando analizaron esa teoría, si hubo una gran explosión, todo, ¿y por qué llegaron a esa idea del gran Big Bang? No sé si alguna vez lo he dicho, lo he explicado. Es porque analizaron la trayectoria de los planetas y todo pareciera, cuando analizaban hacia dónde iban, la trayectoria que tenían, todos se alejaban de un centro. Significa que como que ese iba para allá, ese iba para allá, ese iba para acá, ese iba para acá. O sea, todos se alejaban de un centro. Por eso que piensan que en un principio de todas las cosas había una gran masa que en un momento algo explotó y salieron miles y millones de partículas y que son hoy los planetas y todo lo demás. El tema es, ok, te compro la del Big Bang. Ahora la gran pregunta es, ¿quién hizo el Bang? Llegamos al mismo punto. Alguien creó esto. Alguien hizo esto. Es verdad, porque Cristo lo afirmó y dio prueba de su divinidad. En la palabra de Dios aparecen miles de pasajes bíblicos de eso. Es verdad porque Dios todavía habla de un modo maravilloso a los corazones mediante el Evangelio y se producen cambios imposibles si no hubiera un poder superior detrás de todo lo que el día de hoy hemos escuchado. Es verdad porque la experiencia cristiana individual ha tenido millones de pruebas de que la intervención divina es una respuesta simplemente a la oración. Simplemente. Cuando la palabra de Dios habla, cuando una oración paró la rotación del universo, eso te impresiona, porque antes se pensaba que todo giraba alrededor de la tierra y nos dimos cuenta que eso no era así. Pero sin embargo hay un pasaje bíblico cuando una oración paró la rotación del universo. ¡Qué tremendo! Por eso que es interesante hacernos la pregunta, ¿será verdad? ¿Será verdad lo que queremos? ¿Será verdad que el Espíritu Santo está aquí? ¿Será verdad que eres hijo de Dios? ¿Será verdad que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Será verdad que desde el día que creíste fueron borrados tus pecados y hoy la gracia y la misericordia cayó sobre ti? Alabado sea el Señor. Son las preguntas que uno comienza a hacerse internamente, que son muy interesantes. Voy a mi punto número 4. Dios nos hace entonces ahora la pregunta. En un momento de emoción dijimos, sí Señor, es verdad. Yo creo en ti, más de alguna vez lo hemos dicho, en alguna oración, en algún momento espiritual hemos dicho esa expresión, pero en nuestra conciencia Dios nos dice, es verdad lo que dices, hijo mío. ¿Será verdad que eres un verdadero cristiano? Y ahí donde comenzamos, si el Señor nos preguntara, ¿es verdad lo que dices?
es verdad que crees en mí. Esto hizo Jesús con el joven de Lucas, que aparece ahí en el Evangelio de Lucas, cuando el joven le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, te seguiré, dime qué tengo que hacer para seguirte. Y le dijo, deja todo lo que tienes, vende y dale a los pobres, y agacha la cabeza y se va sin decir nada. Les leo mejor la pregunta. Lucas 9:57 dice, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces podemos decirle, Señor, te recibo? Y le colocamos todo lo demás, pero cuando a veces implica lo demás, termina siendo simplemente algo que al final no terminamos de hacerlo. Lo hizo también Simón Pedro. En Juan 2, versículo 15, aparecen las palabras de Pedro. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Pero usted sabe la historia, llegó el momento de crisis. Y antes que cantar el gallo, Pedro lo negó 3 veces. Las preguntas de Jesús son siempre, las preguntas de Dios aparecen muchas veces en la Biblia. Yo me estaba acordando de alguna. Génesis 3:9 aparece la pregunta de Dios a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Una pregunta también. En Génesis 4:10 le dice a Adán y Eva, ¿qué has hecho? Alabaos el Señor. En Job, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Para poder decirle, ¿cómo quieres entender entonces todo lo que yo hago? En la respuesta que le da a Job, cuando Job no entendía lo que estaba pasando, las tragedias que le habían venido, ¿cómo era posible? Y ahí donde Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé? ¿Sabes tú quién le puso, sabes tú el secreto que tiene el granizo? ¿Sabes tú quién le puso límite a los mares? Ay, le empieza a formular preguntas para terminar diciéndole cómo quieres entender las cosas que yo hago, Job. Y a veces son las mismas respuestas que a veces venimos nosotros cuando no entendemos la mano y la obra de Dios en nuestra vida y pensamos que simplemente entramos en una nebulosa. Y voy a mi último punto, número 5. El mundo también el día de hoy nos hacen algunas preguntas. La harán nuestros compañeros a veces en el trabajo. ¿Es verdad todo lo que creen ustedes en la iglesia, lo que se dice y todo lo demás? Es verdad lo que dicen a veces, lo que nos preguntan nuestros vecinos, y la sociedad que nos rodea también a veces nos preguntará, y a veces lo harán con burla, ironía, y otras con odio, con desprecio, pero lo harán. Pedro es el que sufrió la pregunta de una criada que le dijo, tú también estabas con Jesús, y lo dejó en evidencia. ¿Será nuestra respuesta una negación igual que Pedro, o podremos el día de hoy decir, Señor, ayúdanos a poder fortalecer nuestras convicciones en fe? Porque el día de hoy estamos viviendo justamente en todo esto, o sea, en un bombardeo, como te digo, porque te tienes que preparar. Si te gusta cachurear en tu celular, en una tablet, en el computador y ver videos en YouTube, en Instagram, con TikTok, vas a ver unos videos que de repente te van a dejar un signo de interrogación de este porte y necesitas tener argumentos contigo mismo. ¿Estamos preparados entonces para responder como Pedro, un Pedro renovado por el Espíritu Santo? Alabados al Señor. Primera de Pedro 3:15, mira lo que dice. Dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Se los leo una vez más porque es muy contundente lo que dice. Cuando el mundo
mundo a veces nos pregunta, o nosotros mismos nacen internamente a veces esas preguntas silenciosas. Dice Pedro, más bien honren en su corazón a Cristo como el Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y eso es el evangelio que hemos recibido. El mundo está sediento de verdad, que dicha poder decirle entonces: yo sé en quién he creído. Alabado sea el Señor. Con autoridad, con convicción. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién un día irrumpió en mi vida. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi familia. Yo sé cómo Dios un día se manifestó en mi vida. Yo sé que lo que he recibido es de un Dios real y verdadero. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Cuánta onda recibieron estos jóvenes que estamos analizando su historia del milagro obrado por Dios, librándolos de hornos de fuego, que fue verdaderamente impresionante. Alabado sea el Señor. Juan, les quiero regalarle un verso final para guardarlo en el corazón. Juan 12:26 dice algo tremendo. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Alabado sea el Señor. Dios bendiga su palabra. Que de una u otra manera esta gran pregunta que hemos sugerido en todo este sermón sea lo que se vaya resonando en nuestra mente y en nuestros corazones. Porque vuelvo a decirte, silenciosamente en casa, cuando no hay un culto en desarrollo, cuando no estamos alabando y cantando al Señor, es cuando a veces cuando enfrentamos algún problema, alguna dificultad, cuando estamos viendo un video que te deja, como quien dice, con un montón de interrogantes. Debieras recordarte: ¿será verdad en el Dios en el que hemos creído? ¿Será verdad? Y aquí es donde necesitas fortalecer tu propia convicción en fe y recordar, como dice la palabra: yo sé en quién he creído. Pónganse en pie, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Dios fortalezca nuestras vidas, que Dios acreciente nuestra fe y nuestra convicción en este Dios glorioso y bendito. Oramos. Soberano y altísimo Padre celestial, vamos ante tu presencia en esta mañana. Tu palabra siempre es dulce. Tu palabra siempre, Señor, sabe tocarnos la fibra de nuestro corazón. Te adoramos porque tú eres el único digno de nuestra adoración, Señor. Porque tu poder no se apaga ante ningún horno ni ante ninguna amenaza, por más fuerte que a veces parezca, Señor. Y sobre todo cuando pasamos esas vicisitudes de la vida triste, cuando atravesamos los desiertos de la vida o las tormentas que nos toca atravesar, Señor. Nos asombra que cuando la presión aumenta y el fuego parece a veces inevitable, tú, Señor, tú sigues siendo Dios y tú sigues estando con cada uno de nosotros. Eterno Señor, confesamos que a veces temblamos frente a la voz del miedo, de la aprobación de otros, de la comodidad y del control a veces que somos expuestos, Señor. Perdónanos cuando no nos inclinamos para evitar el costo de obedecerte, Señor. Hoy, Señor, hoy, así como esos jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego, queremos decirte con toda sinceridad: tú y solo tú puedes librarnos, y aun si no lo haces como nosotros lo esperamos, igual no te soltaremos jamás, Señor. No adoraremos a otro Dios aparte de ti, Señor, porque Jesús, hoy también tú eres el que camina con nosotros en nuestro de los fuegos presentes que nos toca vivir. Suelta, Señor, nuestras ataduras, guarda nuestros corazones y haz que nuestra vida salga de esta prueba con tu paz y sin dolor y sin ni siquiera ese olor a humo como estos tres jóvenes, y con tu gloria visible, Señor. Nos rendimos ante ti.
ti. Nuestra fidelidad, nuestro futuro y nuestra reputación te pertenecen solo a ti, Señor. A ti sea honor, a ti sea la gloria, a ti sea toda, Dios mío, pleitesía en este día. Te alabamos, honramos y bendecimos tu santo y bendito nombre, y decimos que tú solo eres el Señor de nuestra vida. Te damos gracias y recibe nuestras palabras y toda esta presión y todo, Dios mío, estos pensamientos silenciosos que a veces tenemos en casa o divagando por la vida. Permítenos siempre fortalecernos en fe, Señor, para poder respondernos a nosotros mismos y responderle a nuestra propia conciencia, a nuestra propia congruencia humana. Que hemos, Señor, como dice tu palabra, yo sé en quién he creído, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre. Sella esta palabra, Señor, y coloca, Dios mío, ese sello espiritual en cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos. Tu palabra es